Y del otro lado del teléfono está el ex ministro de Economía y de Defensa. Y bueno, un dirigente que ha vuelto a, que me parece que no dejó nunca, las cuestiones y los diálogos políticos. Y es el economista Ricardo López Murphy, a quien saludo. Marcelo Aymar, buen día. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro y la pregunta es algo que yo, no siendo economista, me preguntaba ayer, que es, bueno, hay una caída de importaciones y supuestamente esta caída de importaciones, el gobierno y la cartera que lleva adelante el ministro de Duhovne lo da como una buena noticia, pero cuando yo intentaba analizar esta información, que fuertemente salió ayer en algunos periódicos, que bueno, la caída de importaciones ha generado que tengamos una un mejor nivel de o superado en lo que se llama la balanza comercial. En definitiva, esto lo que hace es que si hay una caída de importaciones, pensaba yo, a futuro esto daña a la industria y daña todo un modelo que genera trabajo, porque a caída de importaciones, bueno, está bien, se logra cierto superávit, pero quería obtener tu mirada sobre esto, porque en algún punto me parece que a la larga no es bueno que un país caiga en importaciones, porque le pega a lo que son sus trabajadores, su industria, sus pymes. El- la forma de salir del embrollo en que estamos es con un vigoroso crecimiento de las exportaciones. Es, las exportaciones son de bienes y de servicios, es decir, exportamos no solo cuando vendemos bienes al exterior, sino también cuando vendemos software, cuando vendemos turismo receptivo. Mm, Eh, la clave de una salida expansiva es un vigoroso desempeño de las exportaciones. En ese sentido, la buena noticia es que en cantidades están creciendo arriba del 10%, en precios han caído al 8%. Es decir, un problema que no es menor para la Argentina, que probablemente le esté costando 1,5 puntos del producto de menor actividad, mm, es la caída de los precios externos de las exportaciones. Eso no está bajo nuestro control, pero es un tema muy central para el futuro, porque obliga a un esfuerzo de cantidades más grandes. mm, Es claro que el problema no es que caigan las importaciones, el problema es que suban las exportaciones y que lo hagan vigorosamente. Pero lo que ha ocurrido en países que han sufrido una crisis como la nuestra es que tanto el turismo como la venta de su producción manufacturera, su mm. producción de recursos naturales, ha alcanzado un vigor excepcional. Si la recuperación va a ser intensa, es básicamente y únicamente porque las exportaciones van a crecer vigorosamente. Mm. Y esta caída de las importaciones, por ejemplo, yo lo pensaba desde lo que le pasa al sector automotriz en Córdoba, en donde también hubo una información en las últimas horas de darle la posibilidad de abaratarle los aranceles a las personas que trabajan con autopartes. Y bueno, lo que trataba era de, bueno, de pensar si esa vigorización, como usted dice, de exportaciones, en definitiva es positivo, pero también no puede llegar a encorsetar y hacer una sociedad muy partida desde lo económico, en donde a algunos sectores le va a ir muy bien, pero tal vez al no poder generar una economía en donde la mayoría de los actores puedan importar y generar alguna sustitución, a la larga hace que el efecto caiga directamente en el empleo, ¿no? En caídas y bueno, niveles de desempleo importantes. Si las exportaciones crecen vigorosamente, nada de eso va a ocurrir. Mm, Si el gran drama de la economía argentina los últimos 20 años es que exportó muy poco, prácticamente en cantidades no crece desde el 2005 mm, y invirtió poco. Entonces, si hay dos cosas que esta economía que no crece hace 12 años en ingreso per cápita, tiene que hacer es crecer vigorosamente en sus exportaciones, tiene con qué si se aboca a ello. Eso va a dar empleo, el contenido laboral de las exportaciones mucho más grande que el de la sustitución de importaciones, así que mm, va a tener un impacto enorme si
mantenemos en ese sentido una actitud, digamos, de respeto a la necesaria competitividad del país, o digamos, en otros términos, no abaratamos artificialmente el dólar con tasas extravagantes de interés o procurando alguna bienestar populista pasajero. La clave de los países que han salido, y yo creo el factor decisivo para el futuro de Argentina, es que sus exportaciones crezcan vigorosamente. Yo pienso que tiene con qué, y eso bien entendido le va a dar una oportunidad significativa, y probablemente con el tiempo comprendamos que un gran error nuestro de toda la sociedad ha sido cerrarse al mundo exterior, y que nos iría muy bien si pudiéramos tener un desempeño muy vigoroso, muy destacado en materia de exportaciones, como lo tuvimos en los tiempos que nos fue muy bien. ¿Usted considera que cuando un gobierno, una administración debe generar acuerdos o ir a golpearle la puerta al Fondo Monetario Nacional, está terminando también en ese movimiento de darle al pueblo una soberanía económica y un pensamiento propio? En general, cuando usted recurre a los organismos multilaterales de crédito por una emergencia, es que usted cometió errores. O sea, los organismos multilaterales son como guardavidas. O sea, si usted nada bien, no necesita los guardavidas. Usted recurre a los guardavidas cuando por la suya no puede. En general, lo más importante es nunca tener que recurrir al guardavidas. Es malo ir al a pedir auxilio. En general es una mala señal pedir auxilio. Yo personalmente prefiero vivir de mi esfuerzo, de mis ahorros, no depender de la deuda, nunca tener déficit. Eso me he pasado la vida en la política argentina hace 50 años predicando contra los déficits, contra los excesos de gasto, contra todo lo que finalmente nos obliga a andar mendigando ayuda. Yo tengo un profundo rechazo por la necesidad de pedir ayuda. Ricardo, cuando yo analizo algunas palabras o algunos pensamientos de José Luis Espert, lo que intento es entender sus lógicas, y a veces yo planteo que algunas son positivas, pero que muchas veces en esos pensamientos se le olvida pensar que en una sociedad no todos terminamos corriendo esa carrera desde un mismo punto de largada. Que tal vez muchas personas tuvimos la posibilidad de estudiar, de formarnos, de trabajar de lo que nos gusta, pero hay muchos sectores de la sociedad que muchas veces, entendiendo discursos de este tipo de personas que trabajan la economía desde una mirada más ortodoxa, creen que en definitiva esas personas que en esa carrera largan un poquito más atrás generan un importante detrimento en lo que se llamaría el gasto público, y que hay que tratar de encontrarle la manera de que ese gasto público desde su mirada se achique. Y ahí es donde yo pienso y trato de no estar tan de acuerdo con ellos, porque digo, bueno, en definitiva hay una sección o una parte de la población que tal vez no están tenida en cuenta desde esos pensamientos económicos. ¿Usted qué opina en tanto esto que yo estoy tratando de entender? Y aparte le quería preguntar si está trabajando con José Luis, si piensa seguir colaborando en Despertar, si colabora en Despertar con José Luis Espert. No, yo no estoy trabajando en Despertar, y deberían preguntarle a él sobre su reflexión. Pero déjeme hacer mi reflexión. A lo largo de mi vida pública, y llevo más de 50 años en eso, si algo he defendido es maximizar las oportunidades para todos, procurar la mayor igualdad, como usted mencionó, de punto de partida, y concentrar el esfuerzo en los niños y en los ancianos si se trata de alguna situación infortunada. O sea, si usted lee con cuidado mi exposición, y hay cientos en YouTube, o las ve, usted va a apreciar ese énfasis en la nutrición, en el desarrollo del capital humano, en de crearle oportunidades a todos,
En general, ojalá fuera cierto que el gasto público va a nutrir y a dar oportunidades a la gente, ojalá. Lo que ha hecho históricamente nunca es eso, es dar subsidios, es dar privilegios, es dar tratamientos diferenciales a los que están en mejor situación. Nunca ha sido en ese sentido un gasto para igualar oportunidades. Eso nunca, las expansiones de gasto en Argentina no han tenido nada que ver con eso. En general han estado muy asociadas a subsidios, a los sectores más privilegiados, a disparate, a inversiones que no tienen rendimiento, a locuras. Todo lo que fuera para maximizar oportunidades, para expandir el capital humano, para crear una sociedad de gente que gana el pan con el sudor de la frente y no depende de otro, para mí sería el logro más grande que podríamos tener como sociedad. La clave, fíjese, en mi razonamiento, cuando usted me pregunta por la ayuda externa, cuando me pregunta por la política fiscal y social, es siempre la misma. Valernos de nuestro propio esfuerzo, no depender de los demás, ahorrar, no estar mendigando ni ayuda ni generar una sociedad de mendicantes. Al revés, darle a la gente la oportunidad de ganar el pan con el sudor de la frente y hacer lo imposible para que en vez de vivir de los otros y de la mendicidad vivan de su esfuerzo. Si eso es lo más importante que yo he defendido en mi vida. Más creo que si la gente vive del sudor de su frente y no de la mendicidad oficial, se vuelve un gran ciudadano y se vuelve una persona muy exigente. Yo prefiero vivir 1000 veces en una sociedad de ese tipo. Para finalizar, quería hacerle una pregunta más que tiene que ver, tal vez desde lo económico, pero con un pensamiento más englobador que lleve a una lógica política. Primero es si usted en su momento confió en Macri y si eso fue así, ¿cuál fue el punto económico en donde siente que más lo defraudó? Y una vez defraudado, ¿cuál cree que de esas medidas o de esa defraudación le va a costar mucho a la Argentina salir? No, si usted dice sí, yo en el 2015 era muy crítico de la campaña electoral, lo visto y lo bailecito, lo he dicho 1000 veces. Sí. Yo creo que el país tenía una crisis muy profunda en el 2015 por 3 razones. Descapitalización de 13 años de populismo, porque tenía un shock externo muy agudo, los precios de las commodities se habían derrumbado en el segundo semestre del 2014, y en tercer lugar porque se venía hacia el futuro un mundo más exigente del que habíamos tenido los 15 años anteriores, y me parecía suicida pensar que los problemas se arreglaban con más deuda. Si usted vive, de nuevo, vamos al mismo argumento de siempre. Yo creo que la gente tiene que ganar el pan con el sudor de la frente. Los países tienen que vivir de su ahorro. Si usted y los estados no se deben endeudar, esa es la regla de mi vida. En la medida que se recurrió excesivamente a la deuda para tratar de atenuar la herencia, yo creía que ese camino era muy contraindicado y estaba, si algún problema tenía la Argentina era que invertía poco y que exportaba poco, y se endeudaron externamente y atrasaron el tipo de cambio. Ese era un camino que inexorablemente nos llevaba al fracaso, a tener una crisis. Y en economía, como en la salud no hay que hacer daño, en economía hay que evitar las crisis. Así que desde el principio yo nunca tuve confianza, digamos, acá nunca elegí lo que a mí me gustaba, elegí en función de qué cosa me parecía menos mala. Le robo un minutito más de tiempo. ¿Le cayó bien que Manuel Álvarez Agis, que se habla que va a ser una de las personas que probablemente de ganar el binomio Alberto Fernández-Cristina Fernández, esté trabajando en lo que sería su equipo económico, haya dicho en un reportaje a Jorge Fontevecchia, no escuchar a tipos como Lavagna, Peirano, López Murphy es una picardía? Me parece que es un acto de lucidez conversar con gente que tiene experiencia y opiniones, yo diría, cuidadosas y documentadas. Eso me pareció un acto de lucidez.
Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por estos minutos, buen fin de semana, estaremos hablando y le digo que en lo personal a mí me sorprendió y gratamente que Emanuel Álvarez Agis haya manifestado estas declaraciones hacia usted, porque a veces la gente cree que se debe vivir en extremos y fortificándolos, y yo creo que es todo lo contrario, más cuando se intenta analizar política. Entonces bienvenido que una persona que tal vez entiende que la economía va desde otro lugar haya tenido esas palabras hacia usted. Así que bueno. No, a mí me pareció un acto de lucidez, y yo cuando hablo de lucidez lo digo como un signo sumamente positivo. Me pareció un gesto positivo y que debería ser normal en nuestra sociedad si tuviéramos un poquito menos de rencor y de violencia para interactuar. Pero bueno, festejemos lo que es sano. Ricardo, un abrazo, buen fin de semana, muchísimas gracias por estos minutos y estaremos hablando durante el año. Gracias, hasta luego. Chau, chau, hasta luego. Quien está hablando con nosotros era el ex ministro de Economía y de Defensa, economista él, y es el doctor Ricardo López Murphy.